un pouco, porque, bueno, eu tiña como objetivo personal facer marca, baixar de 32, non puido ser, pero, bueno, é igual. E nada, moi contento de poder aquí, non sei, estou cansado. Bueno, pero, oiche, supoño que será un orgullo poder ver a Vitoria hoxe aquí nesta carreira de 10 kilómetros, sabendo encima que está integrado dentro da Maratón Atlántica Coruña 42, que ven sendo a gran festa do atletismo popular galego, esta única maratón oficial de todo Galicia. Sí, sí, a único maratón homologable oficial. Un placer. Aquí os protagonistas hoxe somos do maratón, supoño que nos quedaremos a animar, porque en Torrense Maratoniano vou correr 2 semanas en Londres. Sei que os ánimos agradecense moito, incluso tamén quería agradecer porque aquí ao ser con ida de volta, toda a xente que viña na parte de atrás tamén me animou moito, e iso axuda. E nada, como dices, se é unha festa do deporte, do atletismo, hai que colaborar correndo ou animando ou como sexa. Bueno, Simón, pois pouco máis, desexarche que disfrutes moito nesa maratón de Londres, noraboa pola vitória conseguida xa aquí, e vémonos ás 12 na entrega de premios da carreira de 10 km, vale? Un pouco tarde, pero non pasa nada, hai que tomar tapas aquí en Coruña de sobras. De sobras, e tes tamén moi maratoniano que animar. Claro que sí, gracias. Noraboa, Simón, vencedor desta carreira de 10 km, veíamos que en segunda posición entraba Pablo Bocelo, terceiro clasificado entraba Víctor, despois dunha gran remontada, e como decía Simón, estos atletas que golpearon con moita forza, que algúns o pagaron, veíamos que entraba así, bastante retrasado, despois de ir nos postos de cabeza, Anxo Castro non cruzou liña de meta, isto quer decir que foron dando moita cera, vemos ahora aquí a David, noraboa David, bravo, e agora queremos estar atentos ás mulleres, vale, queremos estar atentos ás mulleres. Veíamos que en cabeza iba, marchaba Mónica Granero, segunda clasificada Teresa Castro. A ver cómo quedan estos postos aquí en línea de meta. Ese podio masculino que xa temos completado, e agora solamente nos resta saber como vai a ser o podio da categoría feminina, que veíamos, insisto, a Mónica Granero, atleta que se levou a victoria na Maratón Atlántica Coruña 42 en los años 2018 y 2017, este año está corriendo esta carrera de 10 kilómetros. Aquí vemos a Anxo Castro, que venga aquí xa con calma, despois de estar aí nos postos de cabeza, saíron con moito ritmo, moita velocidade hoxe, moito ritmo nesos postos de cabeza, e ao final, pois, houve que tomarlo con un poquinho máis de calma. Pero bueno, carrera fermosa, esta carrera de 10 kilómetros paralela a Maratón Atlántica. Seguimos dando un aplauso, recibiendo como se merecen estos atletas que cruzan esta línea de meta. Bravo campeones, bravo, noraboa. Ahí estamos. Lembramos para todos los participantes que tenéis servicio de duchas no acuartelamiento militar de Atocha. Tenéis que llevar el DNI para poder acceder a ellas, ¿vale? Pero tenéis todos acceso a esas duchas. Ahí también tenéis vestidarios, todos aquellos que lo necesiten. Lembramos que la entrega de premios tendrá lugar a las 12, ¿vale? A las 12, entrega de premios de esta carrera de 10 kilómetros paralela a Maratón Atlántica Coruña 42. Y bueno, seguimos muy atentos, seguimos agarrando a llegada a las primeras mujeres. Y seguimos aplaudiendo a todos estos atletas aquí en María Pinta, espectacular, linda de meta aquí. Aquí tenemos preparada. Vamos valientes, ánimo, 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 venga, esa está en la línea de meta. Últimos metros, venga, vamos, ese último esfuerzo. Vamos, ánimo, ánimo, venga que se está ahí. Vamos, cracks, venga, noraboa, bravo. Bravo, rapaces, bravo. Y mientras que siguen siendo rapaces, seguimos a estar muy atentos, seguimos agarrando a que lleguen las primeras mujeres que vengan ahí. Ya me están informando de que venga ahí la primera mujer, efectivamente, aquí vemos a Mónica, que ven 2 metros arriba, últimos metros para
llevándose a victoria. Y vamos a ver si Mónica nos da aquí unas palabras. Vamos a dejar que recupere aliento porque veo ahí sprintando muy fuerte en esos últimos metros. Conseguiu una vantaje importante con respecto a la segunda clasificada. Bueno, Mónica, antes de nada, decirte que enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a estar atentos porque viene Teresa Castro ahí detrás de mí. Va a ser apretache mucho la última parte. Sí, bueno, puedo haber un abandono entonces. Bueno, pues a ver, cuéntame, Mónica, entonces, ¿qué tal que fue esta carrera? Vencedora de la Maratón Atlántica 2017. Este año no corremos a maratón. Este año no, me estoy preparando para tus objetivos y bueno, no estaba a tope de esta carrera, pero estoy contenta. Bueno, una victoria sin salir de la liga, ¿no? Muy contenta, un poco de viento en un tramo y hace todo, pero muy bien. Bueno, está claro que a Mónica Coruña va a ser porque si no
señores, aplaudiendo a estas rapazas que llegan por aquí. Queremos pasar a la foto. Es un enorme poder ser eso. A ver, mira, se corta, mira, bueno, pero kilómetros se lo vamos a dejar. Lo que queremos es el tren, seguramente, ¿no? Bueno, pues a recordar, se el animal cuando
Mayra. Bueno, pues ya llegamos a mayor para los participantes a nivel de kilómetros 60. Ahora se comienza el Nacional Dulce. El Sports a esos atletas atletas que están haciendo para toda la práctica de que llevan una alberca de carrera porque y está aproximadamente con 16 pasos de